Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Armando Guerrero Jiménez y vamos a hablar de un tema muy controversial, un tema de derecho de contratos. La clasificación de los contratos. Los contratos en general se clasifican en atípicos y típicos. Los típicos son los que tienen nombre y están expresamente determinados en el Código Civil. Ejemplo, compraventa, la permuta, el arrendamiento, los suministros, hospedaje, mutuo, comodato, depósito, etc. Nuestro Código Civil los llaman o los denominan contratos nominados. Los contratos atípicos son los que carecen de ubicación en el ordenamiento jurídico sustantivo, debido a que las regulaciones económicas del hombre, intensas y variadas, crean situaciones jurídicas no previstas por el legislador. La interpretación de los contratos es la fase de ejecución de un contrato. Puede surgir diferencias entre las partes sobre su contenido y sobre el alcance de sus respectivos derechos y obligaciones. Para dirimir estas controversias hay que acudir a la interpretación. Esta ha sido definida como la actividad dirigida a la determinación del sentido de una declaración negocial, de sus efectos y consecuencias en el ordenamiento jurídico, que ha de hacerse en conformidad con las reglas jurídicas preestablecidas. Fase de interpretación. Tenemos la fase previa, la fase principal, la clasificación del contrato y la fase ulterior. La fase previa consiste en determinar con exactitud el material objeto de interpretación, fijado los hechos, qué palabras se dijeron, qué se escribió, qué expresiones se utilizaron o qué conductas se tuvieron, que en realidad han sido empleadas por las partes y que en una fase posterior habrá que calificar. Por ejemplo, no se puede afirmar si entre las partes existe un contrato de compraventa si previamente no fijan y determinan las palabras o documentos con lo que han sido utilizadas para las partes para contratar. La fase principal, o también denominada fase de averiguación de su sentido. El material que ha sido fijado en la fase previa, los hechos habrán de ser interpretados para averiguar la intención de las partes. La clasificación del contrato sirve para establecer la naturaleza del contrato, qué normas han de aplicársele y de qué forma inmediata, qué efectos se derivan de la voluntad de las partes. Por ejemplo, si lo querido por las partes puede ser calificado de compraventa o por el contrario, se trata de una donación y en consecuencia se aplicará el régimen del contrato de compraventa o el de las donaciones. Fase ulterior. De esta integración o connotación de las lagunas del contrato en aquellos extremos cuestionables para cuya solución no basta la interpretación, puesto que fueron contemplados por el contratante. Bueno, continuemos. El artículo 1353 dice: cuando el artículo 1352 establece que los contratos se perfeccionan por el solo consentimiento, consagrando el principio de consensualidad, lo hace para todos los contratos. Pero si la regulación de un contrato en particular exige para que ésta se perfeccione, se debe cumplir con determinada forma, tal como sucede
en el contrato de fianza, que deberá constar por escrito. Entonces primará dicho precepto. En el artículo 1354, en materia contractual, la autonomía privada se expresa en la libertad de contratación, que consiste en la facultad que reconoce el ordenamiento legal a los particulares para autorregular sus relaciones jurídico-económicas con los demás. La libertad de contratar no es otra cosa que la posibilidad que los particulares decidan libremente sobre su patrimonio, determinando con la misma libertad el contenido de sus convenios y sin mayor peligro de la interpretación del Estado. En esta línea, lo querido por las partes debe ser respetado por todos, incluido el Estado, para que tal acuerdo no colisione con la ley. En el artículo 1355, el interés social implica intervenir en el contrato para proteger, por ejemplo, a los grupos más pobres, usando herramientas como controles de precios o prohibiciones de cláusulas leoninas. El concepto del bien jurídico pareciera fijarse justamente a la afectación de terceros ajenos, a los contratantes, por ejemplo, la prohibición de compra-venta de sustancias tóxicas. Respecto a las razones éticas, una interpretación de este tipo significará la imposición de ciertos principios morales de un grupo a otro. Podrá ser, por ejemplo, prohibir la prostitución o la pornografía, o regularlas detalladamente en las cláusulas de dichos contratos, según el contrato que se va a realizar. En el artículo 1356, solo cuando las partes contratantes no hayan regulado un determinado aspecto contractual, la ley suple interviniendo para regular aquello que los privados omitieron. El artículo 1530. Si las partes celebran un contrato de compraventa y no se pacta nada sobre los gastos de la entrega, cabe aplicar dicho artículo. Otros ejemplos de normas supletorias son el artículo 1238 y 1240 en el caso de pago de obligación de las partes. No establecen el tiempo y el lugar de pago. Se deberá aplicar supletoriamente tales normas en el sentido de que el pago deberá efectuarse en el domicilio del deudor y que el acreedor puede exigir el pago inmediatamente después de celebrado el contrato. En el artículo 1357, con los contratos ley, el Estado busca garantizar las intervenciones los contratos ley, el Estado busca garantizar a los inversionistas la estabilidad jurídica, mantener la vigencia de las normas que fueron determinantes para la inversión. De este modo, si durante la vigencia del contrato dichas normas fueron modificadas por el Estado, estos nuevos dispositivos no se aplicarán a los inversionistas que celebraron dichos contratos. Así, mediante el contrato ley, el Estado congela un conjunto de normas que se mantendrán vigentes e inalteradas y que les serán aplicadas al inversionista en tanto dure el contrato. Muchas gracias. Eso es todo con referente al tema de derecho de contratos. Suscríbanse a mi canal.